Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Daniel Coyo López, estudiante de la carrera de Economía. Hoy vamos a hacer un análisis de la inflación de costos y su efecto en la canasta básica. Podemos ver como introducción la dinámica de la inflación de costos. Y en esta presente investigación, pues vamos a analizar la inflación de costos, el cual actúa como un fenómeno que erosiona el poder adquisitivo. Es muy diferente a la inflación monetaria, ya que esta nace del incremento en los precios de los factores de producción, en lo cual impacta directamente en la canasta básica familiar. También es importante saber o entender que no estamos frente a una inflación tradicional causada por exceso de dinero en circulación o circulante, lo cual es más bien que nos enfrentamos a lo que en economía se conoce como un choque de oferta. Según datos del INEC 2025, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas es el que presenta mayor sensibilidad ante variaciones en los costos logísticos y de insumos agrícolas, afectando la seguridad alimentaria de los hogares ecuatorianos. En contexto, la inflación de costos se define como el incremento generalizado de precios derivado del aumento en los costos de producción, esto es en insumos, energía y salarios. Y este fenómeno genera una presión ascendente de la canasta básica familiar, lo cual reduce el excedente del consumidor y altera los patrones de consumo de los hogares, los cuales se ven obligados a sacrificar bienes de calidad superior por bienes inferiores. De acuerdo con los últimos reportes del INEC 2025 y el Banco Central, la brecha entre el salario básico unificado y el costo real de la canasta básica familiar se ha profundizado debido a choques de ofertas externos. Esta investigación analiza dicha dinámica mediante el uso de microdatos del índice de precios del consumidor. En los objetivos, podemos ver que hay objetivos general y específicos, en lo cual el general es analizar la incidencia de la inflación por empuje de costo en el encarecimiento de la canasta básica familiar. Este análisis es cuantificar cuánto se ha erosionado el poder adquisitivo real de las familias ecuatorianas. ¿Y por qué es relevante este tema? Porque una economía dolarizada como la de nosotros, la inflación en los alimentos funciona como un impuesto regresivo, es decir, afecta mucho más a las personas de bajos ingresos. El objetivo, los objetivos específicos es cuantificar la variación porcentual de los rubros con mayor ponderación de la canasta básica familiar, es decir, en alimentos y servicios básicos, frente a las fluctuaciones de los precios de insumos y energía. Dos, determinar el coeficiente de cobertura del salario básico unificado respecto al costo real de la canasta vital y básica, utilizando microdatos del INE. También el tercer punto, tercer objetivo específico, es contrastar la evidencia empírica recolectada con las teorías de la ley de Engel y el efecto situación, fundamentado el análisis en fuentes académicas de repositorios como Scopus y Cielo. Podemos decir que la canasta básica familiar funciona como un termómetro de la pobreza. Si los ingresos no crecen al ritmo que el costo de los alimentos, es decir, que las familias pierden capacidad de compra y aumenta la pobreza estructural, incluso cuando los indicadores macroeconómicos parecen estables. Lo relevante de este tema, de esta investigación, es que radica en la protección del bienestar social.
y la seguridad alimentaria. En un entorno de dolarización, donde no existe política monetaria propia para frenar choques externos, la inflación de costos se convierte en un impuesto regresivo, en lo cual afecta con mayor severidad a los hogares de los quintiles de ingresos más bajos. Analizar la dinámica de la canasta básica familiar permite a los hacedores de política identificar distorsiones en la cadena de suministros y proponer mecanismos de compensación social o subsidios focalizados. En la que podemos de pronto contribuir mediante la investigación que hemos realizado, es aportar un análisis detallado sobre cómo la inflación de costo altera la estructura de gasto de los hogares. El estudio permite identificar los rubros de la canasta básica familiar que presentan mayor rigidez en sus precios, ayudando a entender por qué ciertos alimentos básicos suben y no vuelven a bajar, afectando permanentemente el presupuesto familiar. El aporte principal reside en proporcionar una base técnica para la toma de decisiones. Al desglosar el impacto por grupos de productos, se pueden proponer estrategias de eficiencia productiva o subsidios inteligentes que protejan el bienestar real de la población ecuatoriana, evitando que el encarecimiento de insumos básicos se traduzca directamente en un aumento de la pobreza. Podemos ver el marco teórico, bases teóricas e investigación previas. En las bases teóricas, inflación por empuje de costo. Ocurre cuando el aumento en el precio de los factores de producción, es decir, combustibles, fertilizantes, logística, se traslada al consumidor final y así eleva el costo de la canasta básica, sin que aumente la demanda. De la base teórica, el segundo punto es restricción presupuestaria y bienestar. Esto explica cómo el ingreso limitado obliga a las familias a reasignar su gasto ante el alza de alimentos básicos. Es decir, se reduce el consumo de otros bienes esenciales como la salud y educación por cubrir otros gastos. Investigaciones previas. Estudios recientes demuestran que la elasticidad precio de la demanda en productos de la canasta básica es muy baja o es inelástica. Es decir, las personas siguen comprando arroz o leche aunque suban de precio, sacrificando su capacidad de ahorro. Es decir, como eso es básico en las familias o es un alimento básico en la familia, están o estamos obligados a seguir adquiriendo los que son los insumos a pesar de que suban de precio. El análisis comparativo en la región señala que los choques externos en la cadena de suministro son la principal causa del encarecimiento de la vida en económicas, que dependen de insumos importados para su agricultura e industria. Es decir, quizás no se fabrican aquí, sino más bien que se lo importa. El enfoque metodológico. Como enfoque metodológico, podemos ver que en métodos empleados se aplica un método inductivo, deductivo, con un enfoque cuantitativo. Se analizan las variaciones porcentuales de los precios de los insumos y su correlación directa con el costo final de los productos que componen la canasta básica familiar. La cronología de investigación abarca un horizonte temporal que comprende desde enero del 2024 hasta marzo del 2026. Este periodo permite observar el comportamiento de los precios tras los choques de ofertas globales y los ajustes en las cadenas de suministros locales. Fuentes utilizadas. Se utilizan fuentes secundarias oficiales de alta fiabilidad, principalmente bases de datos del INE, índice de precios al consumidor, boletines del Banco Central y literatura académica especializada.
en economía del bienestar y microeconomía. La naturaleza de los datos son de carácter longitudinal y descriptivo. Se trabaja con series de tiempo de precios corrientes para calcular la pérdida del poder adquisitivo real, comparando el costo de la canasta frente al ingreso familiar promedio. Podemos ver los hallazgos del análisis económico. El análisis de datos revela una tendencia alcista persistente en el costo de la canasta básica familiar, la cual alcanzó los $821 con 80 centavos en enero del 2026. Se identifica que el incremento no es homogéneo. Los productos con mayor dependencia de insumos importados y combustibles muestran una inflación de oferta superior al 4% anual, sobrepasando el índice de inflación general. Se observa una reducción del excedente del consumidor, donde la brecha entre el ingreso familiar promedio, que es de 746,67, no tomando en cuenta lo que es el salario básico unificado, sino que es un promedio, es decir, que en una familia tengan doble ingreso. Y el costo de la canasta básica genera un déficit de cobertura. Pese a eso, si hay doble ingreso en un hogar, que no todos los tienen, pues igual sigue siendo un déficit en cuanto a al precio o al alza de la canasta básica familiar. Y este fenómeno confirma una pérdida real del poder adquisitivo, obligando a los hogares a una reasignación forzosa del gasto, en lo cual priorizando quizás calorías básicas sobre proteínas de mayor costo y servicios de bienestar, ¿verdad? No hay tal vez buena alimentación porque tendrían que ellos forzosamente quizás reasignar el costo o el gasto para poder cubrir lo que es la canasta básica. Podemos también ver que existe una rigidez en los precios de los mercados minoristas. Antes de entrar a la conclusión, significa que cuando los costos bajan, los precios del consumidor no disminuyen. Y hay de pronto, quizás una demanda en aquella situación con la misma rapidez. Si de pronto los precios bajan los costos, al consumidor siguen el mismo precio, afectando aún más a los hogares. Para entrar a conclusión, podemos ver pérdida del bienestar real. Se confirma que la inflación de costos ha generado una pérdida del poder adquisitivo del consumidor, donde el incremento nominal de los salarios no logra compensar el encarecimiento acelerado de la canasta básica familiar, impactando impacto regresivo del choque de oferta, el alza en los costos de producción, es decir, energía e insumos agrícolas, actúa como un impuesto regresivo, afectando con mayor severidad a los hogares de menores ingresos, quienes destinan una mayor proporción de su presupuesto a bienes básicos e inelásticos. Podemos decir que la inflación de costo no es un fenómeno temporal, sino que vendría a ser un fenómeno estructural. Para proteger la canasta básica familiar es necesario implementar políticas enfocadas en mejorar la eficiencia productiva, así como establecer subsidios focalizados, como lo dijimos en una diapositiva anterior, y para los pequeños productores. Finalmente, podemos decir que este análisis se puede sustentar, ¿verdad? Aquí vemos la bibliografía de García, eh, de Rodríguez, de Martínez, los cuales son del año 2023, 2022, Martínez 2024, el INEC 2026, ¿verdad? Eh, Podemos analizar y ver lo que hemos de pronto también del Banco Central del Ecuador 2025 y Sánchez 2025.
23. El impacto de los costos de producción, elasticidad de la demanda en bienes de primera necesidad, determinantes de la inflación de oferta, índice de precios al consumidor, reporte trimestral de la evolución de la canasta básica y vital del Banco Central del Ecuador, Sánchez, el efecto de situación, sustitución y consumo calórico en hogares de bajos ingresos. Y podemos decir, en conclusión, que esto es un análisis que sustenta o sustentada en las fuentes primarias provenientes de los repositorios académicos de alto impacto, como son las bibliotecas de Cielo, Scopus y Redalia, lo cual garantiza el rigor, la validez de los datos presentados. Muchas gracias por su atención, licenciado Carlos Manuel Zambrano Loja.